A sus órdenes, doña Nitu, ya le he hecho Aquí, un aquí largo estoy. folio de su... Aquí estamos. Ok, Ok. cuando usted guste. At tintaleo.com, you'll find a wonderful selection of children's books in Spanish. From an infinite list of Hispanic publishing houses, we select the best. We handpick every book title. We read them over and over again, fall in love with them, share them with our own kids, and only then we'll share them with you. We created this space because we love our language, our culture, and our roots, and we strongly believe that we can encourage bilingualism through the power of literature. Come and fill your bookshelves with books from tintaleo.com. Los invito a que formen parte de este curso de cómo negociar con negociadores difíciles. Son clases en las cuales ustedes van a adquirir nuevas habilidades para manejarse en todo tipo de negociaciones y tomar mejores decisiones. Está dirigido a profesionales de todas las disciplinas que constantemente están interactuando en este mundo tan complejo. Mi nombre es Gustavo Velázquez y soy negociador y me he dedicado a este tema desde hace más de 30 años de la mano de los mejores profesores de la Universidad de Harvard, donde estudié con ellos, y que les traemos estas metodologías que les van a ser de gran utilidad en su vida diaria y en su crecimiento. Más información en universidadposible.com. Y tú tampoco lo hagas. Las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que las conocen con el nombre de PASO en Argentina, pues tuvieron sus resultados el pasado fin de semana. Cuando casi estaba al 100% escrutado, el doctor Carlos Sánchez Berzaín nos comenta algunas de las cifras. El 29,63% de los votos a La Libertad Avanza, liderada por Javier Milei, obtuvo, por supuesto, digamos, la mayor cantidad de votos. El 27,89% a Juntos por el Cambio, que eligió a la candidata Patricia Bullrich, y el 26,90% a Unión por la Patria, que ha elegido como candidato a Sergio Massa. Entonces, para el doctor Sánchez Berzaín, aquí hay un empate a 3. Él nos comenta que las elecciones generales del próximo 22 de octubre serán entre estos tres: Milei, el libertario; Bullrich, coalición de centro; y Massa, kirchnerismo, socialismo del siglo XXI, con una casi segunda vuelta para el 19 de noviembre, de la que puede resultar un gobierno muy débil. Por eso es que queremos conversar con él, lo tenemos ya con nosotros. Recuerden que el doctor Carlos Sánchez Berzaín es abogado, politólogo, tiene máster en ciencias políticas y sociología, es catedrático, estadística, perseguido y exiliado político, y además es director del Instituto Interamericano por la Democracia. Bienvenido, doctor. Un abrazo. Encantado, Nitu, a sus órdenes. Me Gracias. llamó mucho la atención este artículo, porque había como una alegría, yo a veces pienso un poco desmesurada, porque había obtenido la mayor cantidad de votos Milei, pero la verdad es que lo que hay allí es un empate, como usted lo ha dicho, un empate a 3. Bueno, el tema es que eh, la cantidad de votos que obtuvo Milei y el hecho de que se haya ubicado primero ha generado una euforia, que es una euforia natural porque él es un candidato nuevo, es un candidato provocativo que acusa frontalmente al sistema del kirchnerismo de la Argentina, que no es otra cosa que el sistema del socialismo del siglo XXI o el casochavismo de toda la región, que está además en su cuarto gobierno, porque quiero decirle que los Kirchner han gobernado 2 periodos con Kirchner, un periodo con Cristina Kirchner, y después de que Macri fue presidente por un periodo han vuelto a tomar el poder. Entonces hay una euforia, pero es una euforia que hay que racionalizar. Y la racionalización está dada por las cifras. Eso es un triple empate, porque entre el candidato más votado o el grupo más votado, que es la Libertad Avanza de Milei, que está un poco menos, 29 punto algo por ciento, no ha llegado al 30%,
Patricia Bullrich, que ha quedado segunda junto con Juntos por el Cambio, que es una coalición, y el grupo del kirchnerismo que ha elegido a Massa. Entre el primero y el tercero no hay una diferencia sino de aproximadamente el 3%, y eso es nada. Lo que refleja un hecho que sí se sabía por la actitud del pueblo argentino y por las encuestas antes de las primarias, y es que la Argentina tiene un repudio de 2/3 contra el régimen de Kirchner, contra el régimen, el peronismo kirchnerista, y que el kirchnerismo, tiene un respaldo también de casi 1/3. Entonces, lo que ha sucedido en esta primaria es que se ha visto reflejados esos 2/3 de repudio, 1/3 para Milei, otro tercio para Juntos por el Cambio con Bullrich, y se ha visto reflejado el tercio, si quiere usted, un poco disminuido, del kirchnerismo, que ha tenido la menor votación histórica que se haya podido registrar. Ahora, ¿qué quiere decir esto desde el punto de vista del análisis racional? No de lo que quisiéramos que pase. Hay mucha gente que quiere que se vaya el kirchnerismo, que llegue un cambio total, pero viene una elección, y en esa elección hay una operación triangular. Es una batalla entre 3 candidatos donde cada uno va a tener 2 frentes. Milei ha empezado a agredir y a acusar a Patricia Bullrich. Patricia Bullrich no le ha contestado, pero es obvio que entre Milei y Bullrich están disputando el 60% del voto antikirchnerista. No le van a poder arrancar demasiados votos al kirchnerismo o al peronismo. Y es obvio también que hay otro dato que no es menor. Ha habido poca asistencia, poca votación en una Argentina acostumbrada a tener casi 80% de votantes que van a las urnas, porque el voto es obligatorio. Ha concurrido algo así como el 67%. Entonces, el que tiene más posibilidad de llevar a la gente a las urnas es el oficialismo, y puede eso representar un incremento de votos para el kirchnerismo en las elecciones de octubre. Son 2 meses de campaña nada más. Este periodo es muy corto, y la campaña ha empezado en base a lo que yo denomino un triple empate, una campaña triangular, un espacio del antikirchnerismo que está siendo disputado lamentablemente por 2 frentes, lo que lo debilita, y la seguridad de que de esta primera vuelta va a salir evidentemente una segunda vuelta, y de ahí un gobierno bastante débil, porque se ha dividido el voto anti-K, el voto antiperonista, el voto contra el casochavismo argentino. Ahora, fíjese, hay una reflexión interesante que hacer de todo lo que nos ha contado, ¿no? Una de las fortalezas del socialismo del siglo XXI es precisamente que actúan en sinergia, es decir, están unidos internacionalmente. Cuando quieren lograr algo en un país determinado, van juntos, todos juntos, y lo apoyan. Yo siento que, vamos a decir, la centro-derecha, para unir todo lo que no es el socialismo del siglo XXI, no trabaja en sinergia, no trabaja en conjunto. Cada uno cree que se puede defender por sí solo. Y esa es la gran debilidad, yo diría, de la democracia hoy en día. Dígame. Yo creo que, primero, derechas e izquierdas no existen en el siglo XXI. Son denominaciones, es nomenclatura nada más. Porque este es un siglo globalizado donde todo el mundo es capitalista, incluidas las dictaduras. China comunista es capitalista, Rusia es capitalista, Irán es capitalista. O sea, el mundo está globalizado, entonces derecha e izquierda es una nomenclatura. Y aquí el verdadero eje de confrontación es la libertad y la democracia versus la gente que quiere controlar el poder indefinidamente sin rendición. Entonces, exacto. Entonces vamos a denominarlo así, entre los que creemos en la libertad y en la democracia y los que no la creen. Así Por es. eso le digo, la gente que, digamos, de las posiciones democráticas no se junta, no se une, porque precisamente el sistema permite aquello y las dictaduras alientan eso. Yo quiero decirle que usted mismo lo ha dicho en Argentina. Tienen casi el 60% entre Milei y la Bullrich. Más, tienen 2/3, podrían llegar al 70, al 60. Y entonces resulta que en vez de atacar al enemigo y unirse porque tienen cosas, digamos, en lo sustantivo
tienen ideas comunes en lo sustantivo, aunque tengan diferencias en otras. ¿Qué es lo sustantivo? La libertad, el no tener el socialismo del siglo XXI, pero no, pelean entre ellos en vez de pelear con el enemigo que es. ¿Me explico? Sí, eso pasa en todo lado. Eso ha pasado de manera terrible en lo que fue el gobierno legítimo de Venezuela con Guaidó, donde el G4, que antes era una agrupación más grande, se ha dedicado a pelear entre ellos y han terminado con la opción de recuperar la democracia en Venezuela. Eso ha pasado en el gobierno que tuvo que ser de transición en Bolivia con la señora Áñez, donde se han dedicado al continuismo del sistema y le han devuelto no solamente la dictadura, sino han reinstalado al dictador en Bolivia. ¿Y por qué pasa eso? Eso pasa primero porque es alentado desde el socialismo del siglo XXI. Hay un concepto nuevo en este siglo que se llama oposición funcional, que yo lo he definido como aquella oposición que no es de verdad, porque la oposición técnicamente definida es el grupo político de minoría que se opone al gobierno con el propósito de tomar democráticamente el poder. La oposición funcional no quiere tomar el poder, es una oposición que simplemente se articula para sostener al poder establecido simulando que hay condiciones de democracia. Y usted tiene grandes ejemplos de oposición funcional en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia. Tienen nombres y apellidos. En Bolivia la oposición funcional es Carlos Mesa, es Jorge Quiroga, es Samuel Doria Medina, es Óscar Ortiz, es una cantidad de alcaldes que están por ahí que dicen que Bolivia es una democracia pese a que hay 280 o más presos políticos y pese a que hay persecución y terrorismo de Estado. Entonces, esto de la oposición funcional, aunque no se da con claridad en la Argentina, produce la expectativa de la aparición de un nuevo candidato como Milei, produce una división que va a generar un hecho político concreto. Yo no creo que en el contexto de lo que es hoy día la Argentina que ha votado en las elecciones de las PASO del domingo pasado, haya posibilidad de un crecimiento mucho más grande para Milei. Por eso él está confrontando a Patricia Bullrich, quiere los votos de Juntos por el Cambio. Y Juntos por el Cambio es una estructura sólida que no va a perder sus votos. Entonces ese es un choque de trenes donde el que eventualmente va a ganar es el kirchnerismo, que tiene posibilidades desde el gobierno de manipular una maquinaria pese a la corrupción, pese a la inflación, pese a la pobreza, pese a los datos terribles que tiene la Argentina. Hoy día la Argentina es el sexto país miserable del mundo. El primero es Cuba, el segundo es Venezuela. Hoy día la Argentina tiene 40% de pobres. Pero esos pobres, en vez de rebelarse contra quienes los están empobreciendo, dependen de ellos, y ese es el gobierno kirchnerista. Y son la pobreza y la miseria son el capital del sistema del socialismo del siglo XXI. O sea que ese es un dato que juega a la inversa, porque ese es el material que políticamente utilizan para quedarse en el poder. Y a la Argentina hoy día tiene una estanflación, que quiere decir inflación con decrecimiento económico. O sea, todo está hecho para que el kirchnerismo pueda perder el poder, pero en vez de un candidato sólido, ahora hay dos que están disputando entre ellos y el diagnóstico es cuanto menos reservado. Entonces, doctor, mientras no entendamos que hay que unirse para combatir juntos a este flagelo, porque esto es lo que es un flagelo, que es el socialismo del siglo XXI, la región está lejos de salir de esto. Fíjese, por ejemplo, a mí me llama poderosamente la atención y quiero felicitarlo a usted y al instituto que dirige, porque vi hace un ratito un foro que ustedes llevaron adelante con motivo del asesinato de Fernando Villavicencio. Y yo me llamó poderosamente la atención porque yo estaba escribiendo mi artículo que hago para un portal en España y cosas que he visto, por ejemplo, en su rueda de prensa del lunes de Diosdado Cabello, el segundo hombre del régimen venezolano que estaba llegando de Cuba. Él criticó el asesinato de Fernando Villavicencio, pero obvió, por supuesto, que dijo cosas como que prácticamente la derecha era el que lo había asesinado, ¿no?
y obvió, por ejemplo, las denuncias que siempre hizo Villavicencio con relación a Petrochina, a los dineros ilegales que entraron a la campaña de Petro, Odebrecht, todo eso lo obvió. Y inmediatamente uno ve que entonces hay un candidato a la asamblea allá que se llama Edinson Carrillo, que acusa al presidente Lazo de omisión dolosa. Y inmediatamente la prensa internacional, entonces, incluyendo el país de España, titulan Lazo denunciado como culpable del asesinato de Villavicencio, ¿no? La maravilla, porque es que yo los veo como una maravilla que tienen para desenfocar hacia dónde es, que es quién mató a Villavicencio, y entonces ahora llevar a la prensa internacional y al mundo y a la opinión pública mundial a que no fueron estos 6 señores mandados no sabemos por quién, sino que fue el presidente Lazo. Por cierto, acusan a 2 más, al ministro del Interior y al jefe de la policía. A mí todas estas cosas me llaman poderosamente la atención porque mientras, vuelvo y le repito, ellos trabajan en conjunto y desenfocan la verdad y crean sus propias narrativas, la gente que cree en la libertad y en la democracia, pues piensa en pajaritos preñados, como decimos en Venezuela. A ver, Enito, primero ellos no tienen unidad. Ellos son el socialismo del siglo XXI, también llamado castrochavismo, que nace cuando el año 1999 llega a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez y corre de inmediato a rescatar la dictadura cubana de Fidel Castro que estaba agonizando. Entonces ponen en marcha un proyecto donde el tercer socio es Lula da Silva, que había sostenido desde la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, había sostenido con el Partido de los Trabajadores y con la creación del Foro de Sao Paulo a la dictadura cubana. Y ya no daban más y llega Chávez. Entonces el siglo XXI se inaugura con esta troika llevando adelante un proyecto de populismo bolivariano, que lo primero que hace es poner en la presidencia a Lula. Lula gana una elección con todo el soporte económico que le da el dinero de Venezuela en ese momento y es presidente el 1 de enero del 2002. Y después avanzan hasta que crean esto que hoy día se llama socialismo del siglo XXI, castrochavismo, que yo lo defino como una organización criminal de carácter transnacional que bajo el mando de Cuba expande las dictaduras bajo el modelo cubano en la región y ha logrado controlar Venezuela, Bolivia, Nicaragua y en su momento el Ecuador, y que no es un proceso político, sino un proceso de carácter criminal, de carácter delictivo, que además hace narcoestados a los países que controla y que se presenta con la careta, con la fachada, con el disfraz de política. Entonces, si usted tiene en cuenta ese marco de referencia general, puede entender que ellos no tienen unidad, ellos tienen jefe. Y si se fija, la gente que no obedece en la estructura dictatorial de Cuba, de Venezuela, de Bolivia y Nicaragua, paga con su vida o paga con una serie de sanciones. ¿Dónde está el ex vicepresidente y ex ministro todopoderoso del dictador Maduro, Tarek el-Aissami? Bueno, nadie sabe, pero ese es el sistema como tienen mando. Simplemente lo desaparecen, simplemente lo eliminan o le quitan todas sus prebendas. La gente, ¿cómo terminó Baduel? El general Baduel terminó asesinado en una cárcel, es una de las víctimas del socialismo del siglo XXI porque se separó de ellos. Y él creyó que después de que pusieron en libertad podía hacer algo para corregir las cuestiones que habían pasado y terminó asesinado. O sea, el socialismo del siglo XXI mata. El socialismo del siglo XXI está repitiendo como castrochavismo en el siglo XXI lo que ha hecho el castrismo desde el año 1959. En el siglo pasado, la dictadura castrista... Doctor, discúlpeme, yo estoy absolutamente de acuerdo con usted en eso. Okay. Pero ¿cómo hacemos para detenerlos? Bueno, ¿Cómo hacemos para detenerlos? Lo que hay que hacer primero es identificar el enemigo. Si los venezolanos están convencidos de que ellos están peleando contra Maduro, están equivocados. Están peleando contra una transnacional del crimen liderada por Cuba, de la cual Venezuela hoy día es su colonia, es su plataforma principal.
Si los bolivianos creemos que nosotros tenemos una democracia y que la pelea es con Evo Morales y Arce Catacora, estamos equivocados. Bolivia es una dictadura y un narcoestado controlado desde Cuba que acaba de ordenar a estos dos satélites que tienen que le entreguen el litio boliviano a la China y a Rusia, cosa que han hecho, y que acaban de ordenarle que firmen acuerdos militares con Irán para hacer de Bolivia una plataforma terrorista iraní. Si los nicaragüenses creen que la pelea es solo con Ortega, se van a equivocar. Lo primero que hay que hacer es reconocer el enemigo. Y el enemigo se llama una organización transnacional liderada por la dictadura de Cuba, que está repitiendo los mecanismos de terrorismo de Estado, narcoestado, crímenes de toda naturaleza en la región para retener el poder. Hay que entender también que además de esas 4 dictaduras que hoy día son Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, hay gobiernos paradictatoriales. ¿Qué son los gobiernos paradictatoriales? Son gobiernos elegidos en democracia, pero que como son financiados, sostenidos y promovidos por estas dictaduras del castrochavismo, cuando llegan al poder se ponen por entero al servicio de las dictaduras. Ahí está México con López Obrador, Argentina con Fernández Kirchner, que se van a fin de año, está Colombia con Petro, estuvo el Perú con Castillo, está Lula con Da Silva, con el Brasil, que es el recién llegado, y intermitentemente funciona Boric desde Chile porque censura a las dictaduras de Venezuela y a la de Nicaragua, pero no se meten con las dictaduras de Bolivia y Cuba. Entonces hay que entender ese cuadro, y en el marco de ese cuadro, entonces, una cosa es tratar de ganar una elección en democracia, donde hay elementos esenciales de la democracia, hay respeto a los derechos humanos, respeto a las libertades individuales, separación e independencia de poderes, vigencia del Estado de Derecho, básicamente condiciones de libertad para hacer una elección como la libre asociación, y otra es tener dictaduras como la de estos países, donde no hay ningún elemento esencial y donde si usted se destaca lo meten preso, lo exilian o lo matan. Y lo que acaba de pasar en el Ecuador es la muestra de la operación del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo. El socialismo del siglo XXI mata, y le voy a poner algunos ejemplos. Han matado, han asesinado en Cuba a Osvaldo Payá y a su acompañante, y después de 10 años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este año ha dicho que el responsable de ese asesinato, que fue simulado como un accidente de vehículo, es la dictadura cubana. Han asesinado en Venezuela a un hombre que fue de sus filas, pero que se quiso apartar y lo metieron preso político 2 veces, que es el general Baduel. Lo han matado. Han asesinado en Argentina al fiscal Nisman. ¿Qué estaba haciendo Nisman? Investigando la corrupción que iba a revelar contra los Kirchner. Entonces, matan. Y usted puede tener una larguísima lista que pasa, por ejemplo, por el ingeniero Bakovich en Bolivia, que fue el presidente del Servicio de Caminos y que lo enfermaron y lo enjuiciaron y lo obligaron a morir, y una cantidad de gente en todos los lugares donde ellos establecen dictadura o la quieren establecer, matan. Y Fernando Villavicencio ha sido asesinado en ese contexto. Y los sicarios colombianos son simplemente los operadores, no es el narco el que mata. Claro. El narco en el siglo XXI en las Américas es un brazo operativo del socialismo del siglo XXI, y los que matan al estilo de la dictadura cubana del siglo pasado se llama socialismo del siglo XXI, castrochavismo, con los mismos elementos, con el mismo mecanismo. Si entendemos eso, entonces el resto es fácil. El resto es entender que las disputas que se presentan para tratar de sacar las dictaduras o de cambiar los gobiernos paradictatoriales no son disputas ideológicas, no son disputas ni siquiera programáticas, son disputas existenciales donde se está jugando la vida de los ciudadanos. Este domingo va a haber votación en el Ecuador, y yo quisiera repetir con usted algo que he dicho en el foro. El eje de confrontación en la votación del Ecuador de este domingo no es derecha e izquierda. No es siquiera que este es mejor candidato que el otro. Es el castrochavismo de la mano de una candidata impuesta por Rafael Correa, que necesita recuperar el eslabón del narcoestado ecuatoriano que han perdido gracias al retorno a la democracia que hizo el presidente Lenín Moreno, y que necesita impunidad, al estilo Lula da Silva, porque esa señora gana la elección y lo que hace es regresar a Correa. Y en la otra mano hay 7 frentes, uno muerto, que ha sido asesinado por esta gente, que tratan de defender la libertad y la democracia. Entonces el ecuatoriano este domingo
no va a votar por el partido de derecha, de izquierda, por el rojo, el azul o el amarillo. Va a votar o porque retorne el narcoestado y la impunidad de la mano de Rafael Correa, que es el correísmo castrochavista, o por tratar de sostener un mecanismo que prosiga la recuperación de la democracia y que les devuelva seguridad, les devuelva posibilidades de una vida en democracia. Ojalá se entienda y veremos qué es lo que sucede. Y todo eso ha sido Fernando Villavicencio. El asesinato de Fernando Villavicencio es un asesinato del socialismo del siglo XXI, como lo fue el de Payá, como lo fue el del general Gabela en el Ecuador, en el gobierno de Correa, como lo fue Nisman. Hoy día se llama Villavicencio. La pregunta es quién sigue. Y el peligro es, en Venezuela, las candidatas o candidatos que tenemos en la primaria, liderados por María Corina Machado. Cualquier cosa puede pasar. En la Argentina, Patricia Bullrich y Milei están en riesgo, porque el socialismo del siglo XXI, cuando no puede más, mata. Muchísimas gracias, doctor. La verdad que muy interesante todo lo que nos ha comentado y sobre todo esa frase final. ¿Y ahora quién viene? ¿Quién será el próximo, no? Ojalá. Bueno, para que no vengan hay que denunciarlos, pero ¿sabe? No hay que quedarnos en la instancia de los ejecutores materiales, esos son sicarios. Sicario quiere decir asesino a sueldo. ¿Quién los ha contratado? No es el narcotráfico. Al narcotráfico ni le conviene estar matando políticos y periodistas porque eso le interrumpe su negocio. Es el socialismo del siglo XXI el que está repitiendo las prácticas que desde la década de los 60 ejecutaba Fidel Castro y que se han repetido en este siglo gracias a esa alianza que se hizo entre Castro, Chávez con el dinero venezolano y Lula con el apoyo brasileño. O sea, hay que ver las cosas con objetividad y actuar en consecuencia y no echarle a la culpa a los pueblos por la votación. Es un problema de liderazgos. Los que se tienen que juntar o unir son los líderes. Los que tienen que entender la verdadera estrategia y la identificación del enemigo son los líderes. Los pueblos merecen mejores líderes y por eso estamos viendo esta irrupción de gente joven, mujeres como María Corina Machado, Villavicencio en el Ecuador, Milei y Patricia Bullrich en la Argentina. Las cosas están cambiando, hay que tener esperanza. Esta descripción que yo le hago, que es recoger nada más la realidad objetiva, no es pesimista, es objetiva, pero tiene la visión optimista de que en la otra mano las dictaduras no tienen respaldo popular. Así no lo entendemos. No tienen economía, no tienen ya narrativa y tampoco tienen opciones. ¿Quién va a ser el país que rescate a Cuba y que como Chávez le entregue una Venezuela de nuevo? No hay. Ya no hay Unión Soviética. Se están cayendo en presente continuo y se van a seguir cayendo. Lo único que hay que hacer es seguir alentando la resistencia civil y la valentía de gente como el que es hoy día ya un héroe de la democracia, Fernando Villavicencio, para seguir señalando a estas dictaduras. Muchísimas gracias, doctor, de verdad. Yo me quedo con la parte final. Creo que las cosas están cambiando y creo que también hay una ciudadanía que está despertando, ¿no? Así que hay que seguir. Sí, inclusive la señal positiva, si hay alguna del asesinato de Fernando Villavicencio, es que tienen miedo, por eso están matando. O sea, la muerte de Fernando Villavicencio es una derrota para ellos porque los pone en evidencia. Si fueran fuertes no necesitarían asesinar. Están muy débiles y se están cayendo. Muchísimas gracias de nuevo, doctor, por darnos su tiempo. Sí, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, amigos, por estar allí con nosotros. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.